Lo primero que no tienen los protestantes es el jefe que Cristo dejó dentro de la iglesia. Lo segundo, las llaves del reino. Y lo tercero que no tienen los protestantes. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hasta una persona que no tenga mucha capacidad de pensar se da cuenta que Dios le estaba dando autoridad a Pedro. Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a este canal de evangelización Padre Toro Enseña, compartiendo con todos ustedes las enseñanzas y sobre todo esta gran enseñanza del Padre Luis Toro que está explicando por qué los protestantes no tienen la verdad, por qué será que hablan tan mal de la Iglesia Católica, por qué será que la persiguen para hacerla caer, ¿será verdad que Dios no resguarda su iglesia? Vamos a ver esta enseñanza. Suscríbete y comparte porque compartir es evangelizar. El que me diga que Dios tiene muchas iglesias, le patina el coco. Porque aquí Pablo dice que él perseguía, no dice a las iglesias, dice a la iglesia. Pero dice la iglesia de Dios. Ahora, un protestante que me diga a mí que Dios no tiene iglesia, que me explique qué Biblia ha leído. Pero es cuando usted a alguien le diga que Dios no tiene iglesia, le diga palabra de Satanás. Otro dice, yo soy la iglesia. Pregunto, ¿Pablo lo estaba persiguiendo a usted? Usted no existía, tonto. Usted no es la iglesia, usted es parte de la iglesia, pero usted no es la iglesia. Esa es palabra de Satanás. Pero observen cómo el diablo engaña a la gente. Diciendo primero, Dios no tiene iglesia. Después dice, yo soy la iglesia. La iglesia no es importante. Pero digan lo que quieran. Pero aquí cualquier persona que haya leído la Biblia puede descubrir que Pablo está arrepentido de un pecado. Realmente no vivía en adulterio, no robaba, no tomaba, no bailaba pegado. El único pecado que tenía Pablo era perseguir a la iglesia de Cristo, que es exactamente el mismo pecado de los protestantes. ¿Cuál es el pecado de los protestantes? No bailan, no toman, no fuman. ¿Pero cuál es el pecado de los protestantes? Perseguir a la iglesia de Cristo. Pero ojo, San Pablo fue capaz de descubrir que ese era su pecado y fue capaz de tener una conversión y ahora está arrepentido. El problema de los protestantes es que no han descubierto que eso es un pecado. Y ellos dicen, yo pecado no tengo. Y le dicen a todo el mundo que tiene que convertirse, pero ellos tienen que convertirse. Deben dejar de perseguir a la iglesia de Cristo. A la iglesia de Dios. Tienen que darla. Nadie me puede decir que Dios no tiene iglesia. Y si no, ¿por qué Pablo miente y dice que él perseguía a la iglesia de Dios? ¿O esto no es palabra de Dios? Si es palabra de Dios, entonces Dios sí tiene una iglesia. Entonces dice Pablo, por haber perseguido a la iglesia de Dios, otra vez el versículo 8, él no se considera apóstol, o sea, no es digno de llamarse apóstol, mejor. Es como un aborto. Otra vez, ¿cómo es? Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Persiguió a la iglesia de Dios. Y ustedes y yo tenemos que saber no solamente que Dios tiene una iglesia, además tenemos que saber cuál es la iglesia de Dios. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Y yo quisiera que ustedes hoy comprendan que muchas personas dicen, la iglesia mía es la iglesia de Dios.
lo dicen los testigos de Jehová, los pentecostales, los evangélicos, los mormones, los adventistas, todos dicen la iglesia mía es la iglesia de Dios, esta es la iglesia verdadera, todos lo dicen. El problema es que no lo pueden comprobar. El problema es ese, no lo pueden comprobar. La única iglesia que puede comprobar que es la iglesia de Dios es la iglesia católica. Y ustedes y yo orgullosamente estamos en la iglesia de Dios. Y Pablo, ojo, hay personas que dicen, pero es que cualquier religión es lo mismo. Mira, Dios no anda con tonterías. Dios no anda diciendo que una iglesia, no. A todos Dios nos ama por igual. Al fin y al cabo es el mismo Dios, la misma Biblia. Yo pregunto, si eso fuera verdad, que alguien me explique por qué San Pablo se tuvo que convertir. Si él pertenecía a una religión que tenía el mismo Dios de ustedes. El Dios de ustedes es el Dios de Abraham. El Dios que tenía Pablo antes de convertirse era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios de Moisés, el mismo Dios de ustedes. ¿Para qué se tuvo que convertir? Es más, San Pablo cuando él se convierte todavía no existía el Nuevo Testamento, existía el Antiguo Testamento y lo tenían los apóstoles del Antiguo Testamento y los judíos también tenían el Antiguo Testamento que se llamaba el Canon de Alejandría. Tenían la misma Biblia todos. ¿Qué tal que San Pablo hubiese dicho, eso es lo mismo, al fin y al cabo es el mismo Dios, la misma Biblia, yo sigo como judío, yo para qué me voy a convertir a cristiano? Pero ustedes recuerdan que Jesucristo caminó a Damasco y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces cuando San Pablo se da cuenta que él no perseguía a Jesús, que él perseguía a la iglesia. Y es cuando él entra en sí, reflexiona y dice, yo estoy persiguiendo a la iglesia. No soy digno de llamarme apóstol, soy un abortivo. El último de los apóstoles, por haber perseguido a la iglesia. De modo que no basta creer en Dios. Pablo creía en Dios. No basta tener las Sagradas Escrituras. Pablo tenía las Sagradas Escrituras. Necesariamente debemos estar en la iglesia de Cristo. ¿Y por qué es necesario? Pues el mismo Pablo que sufrió el dolor de haber perseguido a la iglesia de Cristo, el mismo Pablo va a decir, ¿por qué yo tengo que estar en la iglesia de Cristo? A ver, Colosenses 1:18. Van a ver ustedes entonces, ¿por qué Pablo dice que no basta con tener el mismo Dios y la misma Biblia? Que eso es una gran mentira. Es necesario estar en la iglesia de Dios. Escuchamos. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. San Pablo dice, si yo no pertenezco a la iglesia de Cristo, yo no pertenezco al cuerpo de Cristo. Porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Repítalo, óiganlo. Y Él, Cristo, con la lupa grande, véanlo, porque era importante que Pablo se integrara a la iglesia, se convirtiera. No bastaba con decir, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, ya estoy salvo, aleluya, gloria al Señor. Vean, porque Él, otra vez. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces Pablo dice, si yo no me meto a la iglesia de Cristo, yo estoy fuera del cuerpo. Si no me comprenden qué significa estar fuera del cuerpo, agarren un brazo, el brazo derecho suyo de usted, quíteselo y póngalo lejos. O sáquese un ojo y déjelo en el cuarto y usted se va para la calle. ¿Qué pasa con el ojo? ¿Qué pasa con el brazo si no está unido al cuerpo? Dice San Pablo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. Dios mío santo, qué pecado el mío.
Yo perseguía la iglesia de Dios, perseguía el cuerpo de Cristo. Yo no estaba en el cuerpo de Cristo. O sea, yo no me estaba alimentando de Cristo. Cristo no era mi cabeza. Él es mi Salvador. Pero ¿cómo me va a salvar si yo no estoy unido a su cuerpo? Cuando Pablo dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, está diciendo es necesariamente obligatorio estar en la iglesia de Cristo para poder pertenecer al cuerpo de Cristo, porque si yo no pertenezco al cuerpo de Cristo, ¿quién me va a salvar? Hermanos, y cuando Pablo dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, es porque no se puede separar una cosa de la otra. Hombre, ¿se imagina que usted se case con la pura cabeza de su mujer? Agarre el cuerpo y lo bote al basurero. A Petronilo le patine coco, le patine coco, le patine coco. A Petronilo le patine coco, le patine coco, le patine coco. Pero eso es lo que hacen los protestantes. Los protestantes se casan con la pura cabeza, que es Cristo. Agarran el cuerpo y lo tiran a la basura. Y me caso con la pura cabeza. A Petronilo le patine coco, le patine coco, le patine. Pero los ignorantes dicen, eso no es malo, eso está bien. Con tal y pertenezcan a una iglesia, crean en el mismo Dios, la misma Biblia, eso es ya listo. ¿En qué parte de la Biblia lo has leído? ¿Por qué repites como loro? ¿Por qué no descubre que teológicamente cuando Pablo dice Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, teológicamente significa no podemos decir que soy cristiano si desprecio la iglesia? Porque la iglesia está, dijo el colombiano, en llave con Cristo. Unido a Cristo, Cristo sí, la iglesia sí. Y si yo persigo a la iglesia, estoy persiguiendo a Cristo. ¿Cuál fue el reclamo de Cristo a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no perseguía a Cristo. Como los protestantes no persiguen a Cristo, creen en Cristo. Saulo solamente perseguía la iglesia de Cristo, como los protestantes persiguen la iglesia de Cristo. Y hay católicos ignorantes que ya van camino a protestantes, que dicen, eso es lo mismo ser católico que ser protestante. Es que ellos no fuman, ellos no toman, ellos no bailan pecado, ellos pecado no tienen. Pero el pecado es rechazar la iglesia de Cristo. Y al rechazar la iglesia de Cristo, simplemente están rechazando al mismo Cristo, porque Cristo y la iglesia es uno solo. Uno solo. Cuando Cristo quiso mostrar la unidad de Cristo con la iglesia, lo mostró refiriéndose al matrimonio de un hombre y una mujer. En Efesios capítulo 5, versículo 30 en adelante, venga para acá niña, Efesios 5, 30 en adelante, Cristo va a mostrar que la iglesia está tan unida a Cristo como el hombre y la mujer están unidos en el santo matrimonio, y aunque uno esté en Barquisimeto y el otro esté en Caracas, los dos son uno solo. ¿A ejemplo de quién? A ejemplo de Cristo con la iglesia. Escuchemos. Porque somos miembros de su cuerpo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Somos miembros de su cuerpo. De su carne y de sus huesos. Por eso es necesario estar en la iglesia de Cristo, para ser miembro de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Que los dos sean una sola carne, eso es no se puede comprender. Hablo a los casados.
Usted es casado con su pareja. Si su pareja se va para Caracas y usted se queda aquí, ¿ya dejaron de ser uno solo? No. Ahora explíqueme cómo es uno solo si el otro está en Caracas y el otro aquí, y usted está aquí en Barquisimeto. No se entiende, porque eso es un misterio. ¿Y qué es un misterio? Lo que la mente no puede alcanzar, pero que Dios lo dijo y así lo creemos. Los dos serán uno solo, lo dice la Biblia, así lo creo, no lo puedo explicar, no sé cómo será, mi mente no lo alcanza a pensar, y como la mente no lo alcanza a pensar, se llama misterio. Y los dos serán uno solo, repita. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Y con qué lo compara? Atención. Grande es este misterio. Grande es este misterio. ¿Con qué lo compara Pablo? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. ¿Con qué compara al marido y a la mujer? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. ¿Con qué lo compara? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Lo compara con Cristo y con la Iglesia. Que los dos son uno solo. Ahora, si esto es verdad y no puede ser mentira, porque está en la Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, pregunto por qué los protestantes no lo creen. ¿Y por qué los protestantes siguen diciendo que no es importante la iglesia? Que la iglesia no salva a nadie. ¿Y por qué hay católicos que dicen lo mismo, repiten como loros? A mí me duele escuchar a un católico que diga eso, porque eso se llama ignorancia crónica. Crónica. Es grave. Pero entonces, ven ustedes que Cristo ya tiene una iglesia y Él quiere unirse a esa iglesia para darle vida a la iglesia. Ahora, ¿qué hacen los protestantes? Los protestantes, para engañar a los tontos, dice, a ver, el cura Toro dice que sí, que Dios creó una iglesia. Y bueno, está bien, Dios creó una iglesia, pero esa iglesia es la mía. ¿Y cómo me doy cuenta que esa iglesia es la mía? No porque Cristo fundó la iglesia en Pedro y le dio las llaves del reino de los cielos. Y le dijo, lo que ate quedará atado, lo que ate quedará desatado. No, eso es mentira. La iglesia de Cristo es la iglesia que tenga la sana doctrina. Todos los protestantes andan con ese disco rayado. La que tenga la sana doctrina, esa es la iglesia de Cristo. Porque la Biblia habla de la sana doctrina. Entonces, a mí no me importa que si Cristo fundó la iglesia en la persona de Pedro, que si existe el Papa, los obispos, los sacerdotes, eso no me importa, eso no me importa. A mí me importa, la iglesia es la que siga la doctrina de Cristo. Lo dicen los testigos de Jehová, lo dicen los pentecostales, lo dicen los evangélicos, lo dicen los mormones, lo dicen los retornos de Cristo, lo dicen todas las sectas, dicen lo mismo. Son tan mentirosos, son tan descarados en su mentira que no se ponen de acuerdo para inventar uno una cosa y otra otra, sino todos dicen exactamente lo mismo. La iglesia mía es la de Cristo porque yo tengo la sana doctrina, dicen los testigos de Jehová. Los pentecostales que enseñan otra cosa distinta a los testigos de Jehová dicen, yo soy la iglesia de Cristo, pero yo tengo la sana doctrina, pero ya me la tienen los testigos de Jehová. No, la verdadera sana doctrina la tengo yo. Y viene el adventista y dice, no, la verdadera sana doctrina la tengo yo, por tanto yo soy la iglesia de Cristo. Vienen los evangélicos y dicen, la verdadera sana doctrina, pero, a ver, entonces, o sea, si usted dice que la verdadera doctrina, ¿usted quiere decir que los testigos de Jehová son mentirosos? Y los testigos de Jehová dicen que la verdadera de ellos quiere decir que los adventistas son mentirosos. O sea, entre ellos mismos están diciendo, el otro es mentiroso, el otro es mentiroso, el otro es mentiroso. Entonces, cada uno dice, el mentiroso es aquel, la verdad la tengo yo. El mentiroso es aquel, la verdad la tengo yo. El otro, y todos caemos en la misma. Entonces la gente dice, pero la iglesia católica también dice que la verdad la tiene ella y que los mentirosos son nosotros. Entonces, ¿a quién le creemos? Y mucha gente dice, decisión tomada, decisión del caso. No creo en ninguna iglesia.
Me declaro agnóstico o ateo. Claro, ya. Dígame, todos son cristianos. Y como cristianos, no mienten. Y todos tienen la Biblia. Y al tener la Biblia son apóstoles de Cristo, pastores de Cristo. Entonces, si todos los pastores dicen lo mismo, uno tiene que ser mentiroso. Uno tiene que ser mentiroso. Pero alguien tiene que tener la verdad. Ahí está el problema. Divida y vencerás. El diablo es el que divide. Y el éxito de Satanás es sembrar división y confusión en medio de la gente. Él divide y engaña. Dos cosas importantes del diablo. La gente no sabe eso. ¿Y cómo sabemos nosotros que la verdadera iglesia es la iglesia católica? No solamente porque sabemos que Jesús le apuntó a una persona de Pedro y le dio la llave del reino, lo que ate quedará atado y lo que desate quedará desatado, que lo sabemos, ¿verdad? Ustedes lo saben, ¿verdad que sí? Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál le toca a los dos? A ver, eso primero, para mostrarle que las sectas engañan a la gente. Cuando Jesús funda la iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Aquí no hay pelea. Aquí está claro. Cristo tiene una sola iglesia que le pertenece a Él. ¿Cómo sabemos que es una sola? Porque dice mi. No dice mis. ¿Cómo sabemos que le pertenece a Él? Porque dice mi, que significa mía de yo. Así de sencillo. Entonces los protestantes dicen, pero es que Cristo dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La roca no era Pedro, la roca era Cristo, aleluya, gloria al Señor. Y sacan mil y una excusa. No se mate la cabeza sacando la excusa que usted quiere. Siga para ver si Cristo estaba dándole a Pedro la autoridad o no. Nosotros vemos que cuando Cristo le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, significa que Pedro es una persona importante dentro de la iglesia en medio de los apóstoles. Sencillamente eso. Y que Jesús le da la autoridad a Pedro que él tiene, se la deja a Pedro en la iglesia. Sencillamente eso. Pero si quieren sacar todas las excusas, saquen todas las excusas. Digan lo que le venga en gana. Pero entonces explíquenme qué significa lo que viene. Dale. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa iglesia el diablo no la puede vencer. Que oigan los protestantes del mundo entero. ¿Cómo van a hacer para quitarle las llaves a Pedro? O me van a decir que Jesucristo, porque dice, Jesucristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y mire bien, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Está bien, ustedes se pasaron de inteligentes. Se pasaron. Y como nosotros somos católicos, somos muy tapaditos, no nos dimos cuenta en qué momento Jesús puso el dedo donde estaba él y dijo, sobre esta roca. Pero ahora ayúdenme a ver si Jesucristo dijo, y a ti me doy las llaves. Yo no sé cómo van a hacer los protestantes. ¿Qué mentira van a sacar? Ayúdenme, protestantes, saquen una mentira ahí una mentira convincente. A ver, ¿cómo viene? Y a ti, que me explique cualquier protestante en el mundo. Ya me explicó que Jesucristo volteó el dedo y dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No era sobre Pedro. Ya lo entendí claro. Yo aprendo rápido. Ahora quiero que alguien me explique cuando le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Repítalo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Que alguien me explique. ¿Qué es lo que no entienden? Que Jesús le estaba dando las llaves ¿a quién? ¿A su pastor? Que saquen la mentira que quieran.
Pero el mundo entero tiene que darse cuenta que sí estaba hablando con Pedro, a tal punto que le dijo, y a ti, que se refería a Pedro, te doy las llaves del reino de los cielos. O sea, que en esa iglesia, todos los que se integren a esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, tendrán la garantía, si se portan bien y cumplen los mandatos de Dios, de poder entrar al reino de los cielos. Pero ojo, que si no pertenecen al cuerpo de Cristo, no los salvan ni maldrá que el mago. Porque la iglesia de Cristo tiene las llaves del reino de los cielos. Y hay aquí lo que los protestantes no tienen. Uno, los protestantes no tienen las llaves del reino de los cielos. Esa es la diferencia entre una secta protestante y la iglesia católica. O sea, que usted puede irse a la secta protestante, pero las llaves del reino están en la iglesia católica. Por eso los protestantes se afanan en mentirle mentira a la gente y le dicen, vente conmigo y serás salvo, se irá para el cielo con tu ropa y zapatos, no entrará ni por el purgatorio. Claro, porque como ellos no tienen la llave del reino, ¿cómo hacen para convencer a la gente? Sin Biblia, ¿no? Porque, o sea, el católico con Biblia le puede mostrar que la llave la tiene la iglesia católica que Cristo fundó en la persona de Pedro. Pero el protestante, como no tiene cita bíblica, entonces dice, vente conmigo y serás salvo. Y te vas al cielo con tus zapatos y ropa. Claro, para venderle una salvación light. Una salvación, sabe, ahí, pana, tú sabes, tú vienes conmigo y ya estás salvo. Yo tengo agarrado a Dios por la chiva, ¿vale? Tú me entiendes. A engañar a los tontos. Pero tiene que venderle una salvación a la gente fácil, que la gente se emocione y diga, pues me meto evangélico. Lo primero que no tienen los protestantes es el jefe que Cristo dejó dentro de la iglesia. Lo segundo, las llaves del reino. Y lo tercero que no tienen los protestantes. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hasta una persona que no tenga mucha capacidad de pensar se da cuenta que Dios le estaba dando autoridad a Pedro. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso le falta a los protestantes. Ellos no tienen respaldo de Dios. Ellos no tienen la autoridad de Dios. Por eso, para ser pastor protestante, lo único que tiene que tener es labia. Eso, ser capaces de hablar y de engañar a la gente rapidito. Eso es lo único. Poder engañar a los tontos. Que tenga facilidad de engañar y ya se metió protestante. Están en la cárcel porque los mataron, porque los robaron. Y de ahí salen pastores protestantes. ¿O no? Ese es el seminario que ellos tienen en la cárcel.